Hola, cuarto medio. Bueno, como habíamos acordado en la reunión que tuvimos esta semana, vamos a subir dos clases nuevas. Esta corresponde a la clase 7, República Democrática, y tal como acordamos en aquella reunión, voy a terminar de explicar los conceptos y luego voy a explicar la actividad que va a ser evaluada en 2 semanas más. La idea es que vayan tomando apuntes, por favor. Igual yo al final de la clase voy a entregarles las hojitas con los conceptos que vamos a utilizar de esta unidad. Eh, Partamos, pues. Bueno, este concepto y en general esta clase es algo que ya habíamos debatido. Si usted se acuerda, en la primera clase, nosotros estuvimos viendo que Chile era una república democrática y el concepto nos pareció extraño a todos porque no podíamos definir bien si efectivamente éramos una república o una democracia. Y de hecho generó ciertas dudas con respecto a nuestro sistema político. Hoy día vamos a entrar un poco más en detalle en esto y vamos a analizar cada una de las palabras por forma separada y vamos a ir dándole como cierto sentido lógico para tratar de definir nuestro sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la República Democrática es tan importante? Pues bien, nuestra Constitución dice en el artículo 4, Chile es una república democrática. Y si bien es una palabra y es una frase súper corta y simple, tiene increíbles repercusiones a nivel administrativo, a nivel político, en la forma que nos vamos a definir, en la forma que vamos a estructurar este país. Y de hecho el Estado se va a tomar de esto para tratar de armar lo que vamos a entender como nuestra propia República Democrática. Ahora bien, lo lógico que deberíamos hacer nosotros es tratar de definir qué es una república, qué es una democracia, por qué Chile lo es o por qué Chile no lo es. Por lo mismo, esta clase la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a definir qué es una república. Esta es una palabra que ha aparecido muchas veces, que a veces aparece como sinónimo de democracia, aunque claramente no lo es, y podríamos decir que puede ser aplicable generalmente a la mayoría de los sistemas que hay actualmente en el mundo. Los sistemas de gobierno a veces suelen ser republicanos. De hecho, piense que Estados Unidos tiene la definición entre republicanos y demócratas, perdón, en sus sistemas de partidos políticos. Pero, ¿qué es realmente una democracia? Este caballero que vemos aquí, no sé si le suena, es Cicerón. Cicerón plantea el concepto de república entendiéndolo como dos palabras. Por un lado, res, o cosa, pública, que es de todos. La res pública o la res del populum, todo lo que le concierne al pueblo, la cosa del pueblo, para Cicerón va a tener que ver con lo que es la gestión pública y generalmente va a estar enfocado a encontrar el gobierno que es para el pueblo. Y ojo, porque a diferencia de la democracia, el gobierno que plantea Cicerón no es un gobierno que busque la participación de todo el pueblo. Es un gobierno que va a buscar lo mejor para el pueblo, un gobierno que busque lo que le compete al pueblo. Si bien identifica este bien común como el final de este sistema político, no necesariamente va a incluir a todo el pueblo a la hora de elegirlo o de generarlo. De hecho, el gobierno que va a definir el como república es el gobierno que afecta al pueblo, no que es del pueblo. Y ahí vamos a tener nuestra gran definición con la democracia, que nosotros sabemos que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en las palabras de Abraham Lincoln. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir esta república? Vamos a correr un poquito el título hacia arriba. Lo primero que vamos a identificar en nuestra definición práctica de república es que el concepto de república en su tradición, sobre todo en Occidente, es lo que viene a estar en contra de la monarquía. La monarquía es el sistema de gobierno en el cual hay una cabeza única que tiene un poder total y hereditario que se va manteniendo a través del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en España, en Inglaterra, donde tenemos un sistema político donde hay monarcas que se mantienen eternamente, mueren, sus hijos acceden al poder. Aquí no. La república va a tener como otras características. La principal de ellas, y voy a sacar esta definición, en su versión clásica, la república se opone a la idea de monarquía en lo que se refiere al origen y la renovación de los gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que el origen de estos gobernantes no es de Dios, es el pueblo el que los escoge. Y la renovación de estos no es perpetuo, va a irse moviendo. De hecho, las características que vamos a identificar en la elección de los gobernantes va a ser que va a ser de carácter electivo, o sea, va a haber una elección de gobernantes, temporal, nuestros representantes no son eternos. Vamos modificándole, piensa, el presidente cada 4 años, diputados, senadores cada 4, cada 8 años. Y por supuesto, son responsables. Ellos tienen una responsabilidad política con respecto a las personas que eligieron. Ahora,
Entre sí, estas funciones no son, a diferencia de lo que es la monarquía, no está en manos solamente de una persona y no tiene controles particulares, sino que cada una de sus funciones va a ser específica para el cargo. Tal como vimos cuando analizamos las funciones y los poderes del Estado, el poder ejecutivo tiene ciertas cosas que hacer, el poder legislativo tiene otras, el poder judicial tiene otras, y no se superponen una con otra. Por tanto, estos representantes que vamos a escoger también van a tener ciertas características específicas y ciertas funciones muy particulares. ¿Cuáles son las características que tiene esta república? Si usted va a su libro, en la página 45 va a encontrar un pequeño dibujo. Yo tengo aquí el libro, miren. Ese dibujito, que va a hablar de las características de la república. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo, pero esto ya es algo netamente mío, porque las definiciones que nos da el libro igual son bastante cuestionables, y vamos a entender por qué. La primera característica de la democracia es la separación de los poderes del Estado. En esto estamos todos de acuerdo. Hay separaciones de las funciones que significa que el Estado realiza. Estas funciones van cumpliendo ciertos objetivos particulares y son ejercidas por diferentes órganos. Eso lo tenemos más que claro. Tenemos el sistema ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ninguno se mete en las labores del otro y tenemos una Contraloría que se encarga de ver que cada uno cumpla con su función. Hasta ahí vamos todos bien. Otra de las características es de mandato libre. Y ojo con esta definición, porque en el libro de clases dice, los gobernantes, que son los mandatarios, son autónomos de cualquier otro poder, incluso respecto al pueblo que los elige. Yo lo que entiendo aquí es que quiere decir que una vez que uno escoge su representante, este no necesariamente tiene que pedirle o consultarle al pueblo sobre las medidas que toma. Por lo menos eso es lo que se entiende, que es autónomo, que es independiente de las personas, de los mandantes que lo eligieron. Ahora, yo quiero pensar que en realidad no se refiere a eso, sino que tiene que ver netamente con que este personaje que nosotros escogimos como representante no depende, por ejemplo, de un sistema judicial a la hora de tomar sus decisiones, o no depende de un sistema legislativo a la hora de tomar sus decisiones, pero sí hay algo de carácter moral o ético en tomar medidas que vayan mejorando a las personas que te eligieron. Entendemos que si tenemos un presidente hay un porcentaje mayor de la población que votó por él, pero este presidente no solo representa a las personas que lo eligieron, sino a todas las personas del país, así que asumamos que las medidas que él considera son siempre lo mejor para las personas que lo eligieron. ¿Qué otra característica tiene? Tiene un mandato constitucional. La Constitución, y lo he repetido hasta el cansancio, es la ley fundamental de la nación, en la cual se deben someter tanto los mandatarios como los mandantes. Recordemos que la Constitución no es solo para el pueblo. Nuestros representantes políticos también tienen que hacer caso de la Constitución. Y por último, nuestra característica más principal es que es un mandato representativo. No todos somos partícipes de la democracia, perdón, de la república, no todos somos elegidos representantes. No, los mandatarios o los representantes de la nación son elegidos por el pueblo y ellos tienen, en palabras simples, nosotros usamos nuestra soberanía para elegir una persona que va siempre a buscar lo mejor para nosotros. Como nosotros no podemos ejercer el poder directo, tomamos una persona que represente todos nuestros intereses. Esto es súper complejo. Es súper complejo porque si bien existe como un consenso en la idea del bien común, no todos llegamos al bien común de la misma forma. Y eso explica, por ejemplo, la existencia de diferentes partidos políticos, de diferentes posturas políticas. A lo mejor hay tendencias de izquierda, tendencias de derecha. Dentro de la misma derecha o de la misma izquierda hay tendencias que son como más conservadoras que otras. Hay algunos que están a favor de ciertas medidas y otras que no. Entonces, por eso hay como un pluripartidismo político. Y en general los políticos vienen a representar diferentes grupos sociales y diferentes grupos de la sociedad. Uno puede encontrar un partido que se acomode más o menos a lo que uno cree que es lo mejor para todos. Y por tanto, nosotros vamos a escoger a alguien que represente esta idea de lo que nosotros queremos. Si una vez elegido no responde a eso, ya es otra cosa. Pero en cierto sentido, cuando uno escoge un diputado, cuando uno escoge un senador o incluso al presidente, nosotros estamos estipulando que esta persona va a ser la mejor versión de lo que nosotros queremos y va a buscar lo mismo que nosotros, lo que los escogimos, tienen que hacer. Ahí está. Si en la práctica no es así, bueno, ahí ya podemos entrar en detalle. Hay formas y medios de ir solicitando que estas personas hagan realmente lo que prometieron, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a hacer.
Ahora, sabemos que la república es este gobierno en el cual se busca lo mejor para todos sin necesariamente participen todos. Sabemos también que esta república va a tener ciertas características que son muy similares a la democracia, aunque en este juego de representantes, en este juego, no necesariamente participaremos todos, pero sí buscaremos el bien común para todos. Por otro lado, y aquí se viene lo interesante, la democracia viene a ser lo que se supone deberíamos ser. La democracia es aquel, no sé si, creo que en algún momento lo dije, la democracia, eso supone que lo que tenemos que tratar de ser, tratar de llegar. Yo en algún momento les dije que nunca se tiene una democracia, porque una democracia es perfeccionable y siempre tenemos que estar buscando cómo mejorarla. Pero desde una perspectiva clásica, la democracia se ha considerado como un sistema de gobierno en el que el pueblo, o sea, todos, ejercen su soberanía, es el poder de elección, de forma directa o por algunos medios representativos. En otras palabras, es el sistema de gobierno en que la soberanía emana del pueblo. A diferencia de la república, cuando nosotros tenemos estos órganos representativos, nosotros podemos ser parte de esos órganos representativos. Si usted quiere, usted puede tirarse para alcalde. No necesita que alguien lo represente como alcalde, usted puede ser alcalde y usted representar a otras personas. ¿Por qué? Porque la democracia permite que todo este juego político sea posible para todos. Y eso es súper importante. Ojo que yo a cada rato digo súper importante para que tomen apuntes sobre eso, ¿ya? Ahora, yo tengo aquí una pequeña línea de tiempo, o sea, no es pequeña, es media compleja de hecho. Por favor, presten atención, por favor, por favor. Yo voy a mandarles un pequeño artículo donde va a especificar algunas cosas. Yo voy a pasar algunas cosas por alto porque creo que hay materia que es demasiado excesiva y que no me conviene centrarme. Pero si usted cree que puede profundizar en estos temas, yo le voy a mandar un artículo donde van a estar las definiciones de esto. La democracia es un concepto que evoluciona. Tal como les dije yo, cada uno de los espacios y los tiempos puede generar su propia definición de democracia. Para los griegos, la democracia es bastante diferente que lo que era para los atenienses, siendo que estábamos viviendo en paralelo. Y en contraposición es totalmente diferente a lo que en la época moderna vamos a considerar por democracia. Por lo mismo, quiero ir avanzando por cada uno de estos grupos para tratar de generar definiciones. Partamos, por supuesto, con Atenas. Nosotros hablamos de Pericles, el gran padre de la democracia. En Atenas, si usted se acuerda, tenemos lo que se conoce como ciudades-estado. Concepto que no me gusta a mí porque no creo que hayan habido estados, de hecho. Pero son ciudades-comunidad, donde hay un grupo de personas que buscan el bien común para todos y van escogiendo representantes o ellos mismos pueden ser los representantes. Recordemos que en Atenas existía la posibilidad de que todos participaran al menos una vez en el juego político, que es como la definición más representativa de lo que es la democracia, la idea de que todos pueden ser parte del juego político. Aunque claramente no son todos, recordemos que en Atenas habían esclavos, las mujeres no participaban, pero dentro de esta idea de que cualquier ciudadano podía ser parte. Hay un debate más o menos complicado aquí porque hay algunos historiadores, de hecho Tucídides plantea que no estamos hablando de una democracia como tal, sino más bien que funcionaba bien, porque las personas que estaban a cargo eran personas virtuosas y funcionaba, pero yo no quiero entrar mucho en conflicto con esto. Lo que sí me interesa que saquemos de aquí es que los griegos inventan este concepto. Democracia es una palabra bastante interesante. Son dos palabras, de hecho, demos y kratos. Demos, del pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Para Aristóteles, por ejemplo, la politeia era la forma más de gobierno, que es donde estaba este ser político o esta persona que se preocupaba de los intereses de la ciudad y buscaba el bien común. Y este político era el que se encargaba de ejercer directamente esta democracia. Pero, del mismo modo, es una palabra súper choqueante, súper fuerte. Hablamos de poder, de dominación. Entonces, podemos entender que la democracia para los griegos implica cierto grado de poder. Yo les planteo una vez, todo acto es un acto político. La sala de clases es un lugar político. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Tiene que haber alguien que ejerza este poder y que este poder pueda ser de todos. Lo interesante aquí es que muchas personas creen que una vez que muere Pericles, padre de la democracia para algunos, como que todo empieza a guatear. Porque en realidad la democracia que planteaban los atenienses era el poder de Pericles, ¿cachai? Porque era una persona que tenía estos valores. Pero lo interesante de aquí es que cuando nosotros buscamos definición de democracia, nos vamos directo a Grecia. Es la democracia más pura.
al menos así se plantea. Yo voy a dejar, como les dije, un artículo sobre esto, para que veamos, por ejemplo, cómo se elegían los representantes, cómo se votaba, cómo se agrupaban estas ciudades, porque recordemos que eran pequeños espacios de personas, por eso la democracia era absolutamente representativa, cosa que es un poco más compleja ahora con un país con 18 millones de habitantes. Pero aquí en Grecia vamos a ver que sí, sí funciona, pero no quiero entrar mucho en detalle con eso, así que les voy a dejar como material anexo de lectura. ¿Por qué? Porque me interesa ver de esta definición como más básica de democracia, ¿qué pasa con los otros lados? Yo les dije que por un lado teníamos Esparta. Esparta, espero que hayan visto la película, Zack Snyder, maravillosa película. Cuando nosotros analizamos Esparta, como que pasa a segundo plano. No está como en nuestra mente tanto como los griegos. Está Grecia, Roma, y Esparta, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarla? De hecho, para Platón, la mejor democracia es la espartana, ni siquiera la ateniense. Entonces podemos empezar a cuestionarnos qué era lo bueno que tenía Atenas, perdón, Esparta. Una de las principales cosas que tenía Esparta era su constitución. Su constitución estaba escrita por Licurgo, y aunque es una figura que es un poco controversial porque hay gente que dice que no existió, sí es muy clara a la hora de estructurar cómo se va a desarrollar la vida política en Esparta. De hecho, si usted, por eso insisto que es importante que usted vea la película, en realidad, más que nada, usted puede leerlo, hay texto sobre esto, pero al menos la película lo deja bien claro. Cómo se desarrollaba la vida en sociedad en Esparta, esto de tomar a los niños pequeños y sacarlos y entrenarlos para la guerra y hacerlos ciudadanos completos para que a los 30 sean ciudadanos pensantes, claros, que puedan autovalerse, esta idea de que hay un enfrentamiento y un entrenamiento militar constante, porque siempre estaba esta idea de que los griegos eran los que leían y los espartanos eran los que peleaban, cuando en realidad es mucho más profundo. La organización de ellos era muy particular, pero si bien se habla siempre como de esta idea media belicosa, Esparta era un lugar bastante justo, por decirlo de alguna forma. Las mujeres y los hombres tenían roles que cumplir, pero las mujeres no eran sacadas del lado de la vida política. Las mujeres igual eran parte de la sociedad, y si bien igual tenían que estar pendientes de lo que era el hogar y ese tipo de cosas, no era tan radical los cambios. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, de que la vida en sociedad, las mujeres tenían mucho más peso, eran las que se encargaban de criar, pero también tomaban las decisiones en su casa, también eran parte. Recordemos, si usted, insisto, vea la película, ahí va a ver lo que ocurre realmente, hay un diálogo que se da, porque se entiende que ambos sexos son parte de la ciudad y por tanto tienen que dialogar. ¿Qué es lo interesante? Esparta promovía la igualdad. Ese es mi perro. Promovía la igualdad entre ciudadanos. De hecho, trataba de que la gente con tierra y los trabajadores tuvieran cosas como similares. Obviamente, por favor entiéndase, no significa que todos sean libres y todos tengan todo y se distribuyen las tierras, no. Esparta tiene un sistema de esclavos bastante amplio. De hecho, la esclavitud era mucho mayor que en Atenas. Pero, del mismo modo, podía mantenerse funcionando la ciudad. Interesante. El modelo espartano tiene 3 tipos de sistema de gobierno juntos. Es monárquico, es aristocrático y democrático. Es monárquico, pero una monarquía muy especial. Esparta tiene 2 reyes, que se conoce como diarquía, o 2 cabezas. Eran 2 cabezas. Tenemos 2 reyes. ¿Por qué? Porque la idea era que la autoridad estuviera dividida. En caso de que nos fuéramos a algún tipo de batalla, hay 2 cabezas pensantes. Por tanto, nunca va a haber una apropiación del poder porque siempre va a estar el diálogo. Esa idea es súper interesante. Por otro lado, es aristocrático. ¿Por qué? Porque tiene una especie de congreso de senado que está compuesta por los ancianos de mayores de 60 años. Y es democrático porque a la vez tiene una asamblea democrática que está armada por todos, absolutamente todos los ciudadanos mayores de 30 años. Recordemos que en Esparta para ser ciudadano tenías que tener más de 30. Si bien hay ciertos debates que me pueden decir, sí, pero es que al final las asambleas venían solo a aceptar lo que habían dicho el Consejo de Ancianos. Sí, te lo puedo dar, pero a lo que voy yo es que sí ella podías participar, sí había un momento en que el ciudadano podía ejercer su derecho a elegir o a participar. Y si bien tenemos aquí una mezcla más o menos grande de sistemas políticos, vamos a ver que funciona perfectamente.
De hecho, los espartanos estaban orgullosos de su sistema, aunque para nosotros suena extraño esta idea de que te quiten a tus hijos, lo hagan pelear, hay un estado súper fuerte. Dentro de la lógica espartana, esa era la forma de acceder al bien común, por tanto su sistema democrático funcionaba, y para ellos era correcto, a pesar de que estaba en contraposición con lo de los atenienses, pero funcionaba perfectamente para ellos. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a llegar a Roma. ¿Roma es una democracia? Yo creo que es una pregunta que uno se podría hacer, aunque en realidad siempre hemos hablado de la República Romana. ¿Cuándo empieza esta República Romana? Es difícil, porque las fechas pueden ir variando, pero se tiene como estipulado y como claro que en el 509, cuando el último monarca, porque recordemos que Roma tuvo una monarquía, se va de Roma, Tarquino el Soberbio, nosotros pasamos a tener una república. Estamos hablando del 509 antes de Cristo, por si acaso. La principal fuente del poder aparecía en el Senado, que eran los representantes de las casas más ricas, los patricios, que estaban a cargo de tomar las decisiones. Cuando terminan, hay debates. Muchos dicen que es con la muerte de Julio César, otros dicen que no, que cuando Julio César es nombrado dictador vitalicio, ahí se acaba, pero no quiero entrar en detalle con eso. ¿Por qué? Porque lo que me interesa aquí es que entendamos una sociedad dividida. Tenemos una sociedad que tiene participación, pero no de todos. Como les dije, cuando termina la monarquía es el Senado el que empieza a tener las atribuciones del poder. Este Senado estaba ejercido por la mayoría de las familias que tenían un origen noble o antiguo. Era el principal órgano del gobierno y el poder ejecutivo estaba en la mano de 2 cónsules, y a la vez también había un dictador que era escogido, que duraba 6 meses para la idea de reestructurar y organizar. No entiendan el concepto de dictador como el actual del tipo que se toma el poder por la fuerza y hace lo que quiere, no. El dictador era elegido y tenía un periodo de tiempo particular en el cual tenía que ejercer su poder y tratar de solucionar, era como protegido temporalmente. Ahora, ¿qué pasa? La población romana siempre estuvo dividida, teníamos 2 clases, ya lo dijimos, por un lado los patricios y por otro lado los plebeyos. ¿Qué pasaba? Los patricios ejercían casi todo el poder, entonces teníamos un alto grupo de la población que no tenía ningún tipo de poder político, ningún poder de participación política. Y no era menor, recordamos que las clases más bajas siempre han sido más populosas. ¿Qué pasó? Después de constantes conflictos y una y otra vez, los plebeyos empezaron a tener peso y empezaron a exigirle cosas a los patricios, hasta que finalmente en el siglo V a.C. se crea lo que son las leyes de las 12 tablas, que es un sistema de leyes que están escritas, por tanto no pueden ser interpretadas. Así que los patricios ya no podían usar las leyes en su propio beneficio, porque tú podías como entender así como, no, es que esto dice que no se puede y me va a beneficiar de alguna forma, ahora no. Ahora tenemos leyes escritas que no pueden ser interpretadas. Por tanto, ya tenemos ahí algo importante, empezamos a crear igualdad ante la ley. Y por otro lado, los constantes petitorios y la constante creciente deseo de los plebeyos de ser parte de este juego político nos va a llevar a que más adelante aparezcan los tribunos de la plebe, que son un cargo representativo de los grupos más bajos. Ojo, no quiero entrar como muy en detalle de cómo se formaban las curias o cómo se iban eligiendo estas asambleas populares, los magisterios, los pretores, los censores y cada uno de los cargos que habían en Roma, porque es mucho y es una materia que yo sé que ustedes saben y manejan. Y si no, insisto, voy a subir el texto para que puedan leerlo. Lo que sí me interesa es que nos preguntemos si este tipo de sistema político, donde tenemos un grupo de personas con cierto poder político y otra que está exigiendo entrar, y si bien puede participar, es un grupo minoritario, recordemos que todavía hay esclavos que no participan en nada, ¿podemos decir que es un sistema democrático? Yo, mira, si pensamos en un sistema donde un grupo pequeño de personas con poder ejerce este poder y no deja entrar a nadie más, yo creo que estamos hablando de una aristocracia. Tenemos una élite que se encarga de administrar el poder. Pero si consideramos que el pueblo son todos los que pueden participar y por soberanía solo el sistema ejecutivo, puede ser una democracia. El problema es que no responde realmente a la definición básica de democracia.
uno puede empezar a hacer las comparaciones nuevamente con Grecia. Y tú podrías decir, oye, pero en Grecia también habían esclavos que no participaban, entonces no era como el poder de todas las personas. Cierto, te lo puedo conceder. Y nadie cuestiona que la democracia ateniense no era democracia. Pero en el caso de Roma hay varias características que les quitan este carácter democrático. Por ejemplo, y quizás una de las cosas que a mí me llama más la atención, es el hecho de que una persona no tenía un voto. ¿Por qué? Porque como estaban armadas en tribus o estamentos, cada grupito tenía un solo voto. Veámoslo así. Yo divido Chile en cada una de las regiones, ¿ok? Y cada región vota. Y según la decisión de esa región, toda la región va a tener un voto. Eso es súper complicado de hacer. Y no es muy diferente a lo que se hizo en Francia antes de la Revolución. Pero, ¿qué pasa? Al no tener cada ciudadano un voto y los estamentos votar como conjunto, no es realmente representativo. Primeramente, ¿por qué? Porque si yo tengo dos grupos de 100 personas y un grupo vota 99 que sí y uno que no, el voto de este grupo es sí. Pero si este otro grupo vota 51 a 49, tenemos un no y un sí, ¿no es cierto? Uno y uno. Pero la cantidad de personas que votó por el sí es muy diferente a la que votó por el no. Pero siguen valiendo lo mismo cada uno, entonces no es realmente representativo a las personas. Por otro lado, las tribus estaban distribuidas. Y finalmente en Roma habían 4 tribus en la parte urbana y el resto era todo rural, que eran ¿cuántas? ¿31? Entonces claramente si valía un voto cada tribu, la mayoría de las propuestas que se iban a acceder eran las de las zonas rurales, porque eran muchas más tribus, ni siquiera estaban bien distribuidas. Entonces claramente si no hay un voto, una persona un voto, no podemos hablar de una democracia real. Y quizás lo más importante en los cargos políticos en Roma eran elegidos. Y obviamente eso ya nos quita la participación de todos. En Grecia podíais votar al azar, podíais sacar, así como, te tocó a ti. Todos tenían posibilidad de participar, en este caso no. Al ser elegidos te va quitando esa particularidad. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta idea de que no todos pueden votar, de que se vota por estamento, de que costó mucho que los plebeyos entraran al poder, de que en general las elecciones eran muy complejas, yo puedo decir perfectamente que no podemos hablar de una democracia. Y sí de una república, lo cual tampoco es malo, pero no es una democracia como tal. Seguimos avanzando, y quiero avanzar rápido porque parece que esto está quedando un poquito largo. Vamos a pasar a la Edad Media. La Edad Media tiene características principales muy importantes. Primero, volvemos a las monarquías. Después de todas estas invasiones bárbaras que quedó la escoba, si usted se acuerda, aparecieron la idea de los reyes de nuevo, que son poderes absolutos y son poderes que recaen en una persona. Y quizás lo más importante es el derecho divino de los reyes. Estamos diciendo que Dios, que es el rey de reyes, tiene que escoger a la persona más virtuosa para gobernar. Por tanto, no hay una elección de por medio, está escogiéndolo Dios, ¿por qué tengo que escogerlo yo? Entonces uno podría decir, ya, entonces la Edad Media no hay democracia. No existe ningún tipo de democracia. No, no, no. Hay un medio donde se aparece la democracia y es quizás lo más cuestionado. Existe un poder en la Edad Media que no hay ningún tipo de control hereditario, que no hay ningún tipo de control real, que es la Iglesia. Sorry, el Papa no puede escoger a su sucesor. No puede ser el hijo del Papa, pues partamos de ahí. No hay esta idea de la elección divina. Es el único momento en que existe realmente una democracia. Sin ir más lejos, el Papa se vota. También puedes decir que, bueno, hay algunos como espacios donde cierto grupo magisterio o un grupo de monjes elige a un representante, sí, pero también hay una votación de por medio. El Papa es elegido. Y esa es la única democracia que vamos a encontrar en este sistema. Obviamente uno puede decir, bueno, pero a lo mejor hay pequeños pueblos o tribus que pelean y el mejor luchador se queda. Bueno, también puede ser un mérito, pero en realidad no hay una elección directa de personas, sino empieza a haber otro tipo de atribuciones. El Papa va a pasar a ser el único personaje que es soberano y es elegido por un grupo soberano para que ejerza su poder. Y el poder electoral va a tener la misión de obedecer, porque ellos escogieron a este representante. Así que vamos a ver cómo este poder, esta soberanía propia que van a tener ciertos sacerdotes, es lo que vamos a considerar democracia dentro de la Edad Media. Si seguimos avanzando, tenemos nuestra Edad Moderna. Los estados modernos, que parecen ser como la cuna de estas democracias. Muchas veces he escuchado que aquí aparecen estos conceptos de estado, de nación, de soberanía, de la verdadera democracia, pero en realidad yo creo que tiene que ver con cómo vamos a ir entendiéndola. La democracia moderna
en realidad pasa a ser una estructura entre lo que es el Estado y lo que es las personas. Y eso es lo que empezamos a entender por democracia. Vamos a ver que, a diferencia de lo que yo les decía en Grecia, donde no hay ciudades-estado, donde solo hay ciudades, eh, ¿cómo se llama esto? Ciudades comunidades, porque no hay un Estado. Recordemos que Grecia es un espacio político, pero no hay políticos como los entendemos ahora. Ahí lo que vamos a entender con político es esta persona que participa en los actos políticos, pero no es una persona que se dedica a la política. Vamos a también ver que aquí vamos a tener estas definiciones que son un poco más complejas. De hecho, si uno lo piensa en esta época, es cuando Maquiavelo plantea este concepto de Estado, cuando aparece la versión de soberanía, cuando aparecen estos conceptos de que el pueblo debe elegir, de que el pueblo tiene derechos, de que el Estado va a venir a representar una necesidad del pueblo de poder convivir en conjunto y en comunidad. Van a aparecer aquí los primeros modelos democráticos más similares a los de nosotros, estos que son una mezcla entre una república y una democracia. Aquí vamos a tener todos estos estados que te dicen, bueno, el poder va a ser del pueblo, sí, pero el pueblo va a buscar un representante, y este representante va a estar obligado a buscar el bien común para el pueblo. Y esa idea es lo que va a estructurar todas nuestras democracias modernas. Pero, y aquí está lo interesante, ¿qué pasa en la época contemporánea? Porque por un momento nosotros podemos estructurar nuestro concepto de democracia, y tenemos ideas muy, muy claras de lo que son una democracia. Pero en realidad, ¿se puede degenerar este concepto de democracia? Aristóteles decía que todos los sistemas políticos se degeneran y la democracia pasa a ser una demagogia en un momento. Chile entonces, ¿una democracia? Si nosotros usamos las clases anteriores y vemos lo que decía Sartori sobre lo que es la democracia, o Roald Dahl sobre las características que tiene que tener una democracia para ser considerada democracia, ¿realmente la tenemos? Yo en algún momento les dije que Chile no era una democracia, era más bien como una semidemocracia, y con una participación muy reducida. Nosotros tenemos re pocos plebiscitos, más allá como que se reduce a la idea de participación, de ir a votar. ¿Eso es una democracia? Es cuestionable, es muy cuestionable, y las democracias contemporáneas van a venir a ser modificadas, y van a venir a representar como lo que cada uno considera democracia. Como decía Hobbes, la democracia es lo que nos gusta nomás. Si este sistema funciona, pucha, será una democracia. Pero vamos a ver, y aquí está lo que me gusta mucho, que quizás Chile sí tuvo un momento democrático, y no hace mucho. ¿Qué es la democracia en la actualidad? Porque yo puedo decir que el momento en que el pueblo dice, ¿sabes qué? Tenemos que pensar todos lo que es el bien común para todos, y todos exigir que se cumpla esto, y todos pelear para el mismo lado, y todos buscar representantes que nos representen efectivamente, y quizás cambiar algunas estructuras establecidas que no responden a las necesidades comunes. Quizás, y lo planteo como quizás, usted véalo, usted medítelo y cuestiónelo. ¿El 18 de octubre fue un momento totalmente democrático en Chile? No es menor, no es menor que la BBC y el New Yorker, después del estallido social, empezó a decir que ahora Chile sí podía ser considerado una democracia. Yo lo he pensado, y espero que usted también lo piense, que más que nada, en vez de centrar un concepto democrático como tal, nos genera un espacio abierto de poder trabajar. Quizás este quiebre de estructura, donde nos damos cuenta que lo establecido a lo mejor no estaba respondiendo a una democracia, que nuestra constitución no nos estaba dejando hacer todo lo que se supone deberíamos hacer, o cuando se planteó la idea de que hay un grupo de poder que en realidad no representa a todo el pueblo, o que hay un grupo que está algo disociado de las realidades sociales. Cuando esto ocurre, cuando hay un cambio de chip, cuando hay un cambio de mentalidad y el pueblo se cuestiona algo, bueno, quizás aquí es el camino para buscar una democracia mejor. Yo he dicho que la democracia no se alcanza, la democracia se trabaja constantemente y se tiene que buscar, y se tiene que seguir, y se tiene que perfeccionar. Y quizás momentos coyunturales como esto, que es algo que Salazar dice, que hay momentos en la historia que son coyunturales, que son de cambios, que son donde hay un cambio de mentalidad completa, quizás sí pueden hacer cambios políticos. Todos los actos son actos políticos, porque implican poder. ¿Dónde está el poder en esta foto? ¿Quién es el que realmente ejerce la democracia? Esa es una pregunta súper importante. Ustedes deberían pensarlo. ¿Dónde radica el poder? ¿Dónde radica la soberanía? Y por eso yo creo, y esto es algo totalmente personal,
que este 18 de octubre que vemos aquí, tenemos esta tremenda marcha, la marcha más grande de Chile, es el paso para generar una nueva democracia. Y una democracia que realmente sea entendida como tal. Sí, no va a faltar. Algunos me van a decir, no, si el sistema democrático que tenemos en Chile es bueno. Es modificable, sí. A lo mejor tiene algunas pifias, puede ser. Pero yo creo que si bien es bueno o no es bueno, de vez en cuando los ciudadanos deben cuestionarlo. Una de las gracias que tiene este tipo de asignatura es que usted pueda ver desde varios puntos de vista y quizá cuestionárselo. Yo no espero que usted plantee un cambio estructural del sistema o que simplemente diga, no, sí, el sistema funciona. Ninguna de las dos posturas para mí es algo que yo le quiero imponer, sino yo quiero que usted se lo cuestione, usted busque conclusiones. Y quiero terminar con una idea muy clara. ¿Qué es la democracia? Y quizás para mí esta es la definición más grande de democracia, que es la de Sánchez Torrado, que dice, la democracia, más allá de un sistema político, la democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. Probablemente esta idea, tan cierta y sugerente, no ha arraigado todavía lo suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de a pie siguen pensando que el derecho y el deber de votar y llenar con este compromiso la participación política para contribuir a la buena marcha del país. Pero la democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige el constante replanteamiento, una reeducación del carácter político y moral. No es menor, no es menor que mucha gente dice no hables de política hasta que hayan elecciones. No puede ser que solo cuando haya elecciones nosotros nos cuestionemos qué es lo mejor para todo el país. No puede ser que solo yendo a votar uno dice, ah, ya cumplí, soy un ciudadano responsable. No, una democracia implica que nosotros replanteemos constantemente lo que está ocurriendo. Que implique que nosotros digamos, oye, ¿sabéis qué? Las cosas no están tan bien, sabéis que las pensiones no son buenas, oye, sabéis que el sistema de salud no está funcionando, quizás deberíamos quejarnos, oye, sabéis que esto sí funciona, quizás podemos dejarlo así o perfeccionarlo, o quizás tomarlo como ejemplo para otras cosas. Implica que tu realidad, lo que tú vives a diario, te lo plantees y te lo cuestiones y busques respuestas y trates de pensar siempre en lo que es mejor para todos. Cuando al final uno tiene ideas, y sobre todo ideas políticas como de reestructurar o de cambio, el bien común es lo primero que tiene que nacerte. Oye, cerremos los malls, si hay personas que la van a pasar mal, ya, pero y al bien común, y a todos. ¿Qué es lo que beneficia en mayor medida a todos? Eso es lo que siempre debemos cuestionarnos. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la democracia no es solo buscar siempre el bien común, sino que todos participemos en esta búsqueda del bien común. Usted, como ciudadano, como mi alumno, los grandes de cuarto medio que están a punto de ser ciudadanos, o algunos lo son, sobre 18, usted tiene un rol fundamental. Tiene que modificar las realidades. Tiene que pensar, reestructurar, analizar, cuestionar, modificar. Usted tiene todo el poder en sus manos para arreglar esto. Por lo mismo, piénselo. Quizás usted puede ser el eslabón que nos falta para tener una democracia más certera. Usted está aquí, acá arriba. Usted sabe que yo lo tengo aquí, estimado totalmente. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes hagan el cambio. Ustedes pueden generar una democracia real. Y eso es lo que yo quiero que alcancen. Ahora. Ya, muchas flores para ustedes, muchas flores para ustedes. ¿Qué nos queda? Yo les dije que tenemos una actividad. La actividad que yo les planteé, y ustedes parecen estar de acuerdo, es la construcción de un mapa conceptual. La idea de este mapa conceptual es que yo les voy a dar la lista de conceptos, no se preocupe, pero no son mitos, son 46. Son conceptos que vimos en las últimas 6 clases. O sea, no se asusten, no hay nada nuevo. Y de hecho, si usted quiere puede agregar más. Yo puse como los más relevantes. Parece mucho, pero en realidad no lo es tanto. Está toda la lista de lo que tienen que hacer. Tienen que tienen que anotar los conceptos que yo tengo. Cada concepto va a valer 0,5 puntos, más el conector. ¿Qué quiere decir? Que si Estado y democracia están sueltos no me sirve. Necesito que haya una palabra que los junte. Cosas importantes a la hora de construir un mapa conceptual que yo quiero que usted tenga en consideración y que de hecho va a estar anotado para que se quede aquí. Dentro de los globitos van palabras. Palabras. No quiero que me ponga una oración. No quiero que me ponga una definición. Palabras.
Puede ser una palabra compuesta, obviamente. Estado de Chile, República Democrática, Estado de Derecho. Pero no ponga Chile es una república democrática. ¿Por qué no? Eso no es lo que estoy pidiendo. Recuerde, mapa conceptual. Son conceptos. Del mismo modo, los conectores son verbos. Y ojo aquí, porque aquí la mayoría se cae. No quiero que me pongan Chile. ¿Se define como? No. Chile, ¿tiene como característica? No. Chile es, Chile está, Chile fue, responde, critica, use verbos. ¿Cómo se cogen los verbos? Cualquier acción es un verbo. Puede conjugarlo como quiera. Yo no voy a ponerlo, generalmente se pide en tercera persona singular, pero yo no lo quiero hacer. Usted, un verbo. Chile representa esto. Chile posee esto. Trate de usar eso. Y siempre palabras, por favor, no escriban oraciones de conectores. Trate de cogerlo así, sea preciso. ¿Por qué yo les pido hacer un mapa conceptual? Primero porque hemos visto muchos conceptos y lo hemos definido casi todos. ¿Qué pasa con esto? Usted necesita, para poder armar un mapa conceptual, primero conocer la materia, segundo jerarquizarla, que es más importante que otro, que es un ejemplo, que es una característica, que es una consecuencia, y luego tener la capacidad de ordenarla. Suena harto, lo sé. Por lo mismo, voy a dejar que lo haga en grupo. Grupo de 4, no es malo. Y así puede juntarse con sus compañeros vía Zoom, puede contarse la información, y sí, le va a funcionar bien. De 4, no es malo. Tienen 2 semanas para hacerlo. Y les doy la posibilidad de que lo haga como quiera. Puede hacerlo en Word, en Paint, en CMap Tool, que es una aplicación que te sirve para construir más conceptuales. Y si usted es más vieja escuela, como me gusta a mí, hago un papelógrafo y le saco una foto. No tengo ningún problema con eso. Me lo puede mandar por correo. Sí, me lo manda por correo. Y tiene 2 semanas. ¿Qué día hoy día? Jueves. Lo voy a subir, yo creo esto mañana va a estar ya en línea. Sí, el próximo viernes. Está listo. Eso, chicos, nos vemos en 2 semanas mediante Zoom. Y la próxima semana voy a subir la clase 8 y ahí estaríamos terminados con esta unidad sobre democracia. Así que nos vemos, los adoro. Esperemos vernos pronto. Cuídense, por favor, cuídense.